mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Oh. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. 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 Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo, mis hermanos.
Hey, what's up, brother? Brian, God bless you, man. Hermana Gladys, Dios te bendiga. Hermana Yasmín, hermana Araceli, Claudia Man García, Dios te bendiga. Dios me lo bendiga a todos. Bueno estar otra vez aquí. Hemos estado trabajando, visitando. Ayer se presentó un hogar que fuimos a visitar y por supuesto el Señor haciendo su obra, haciendo maravillas en medio de la necesidad que hay. Porque usted sabe que hay mucha necesidad, aunque usted no lo crea, hay mucha necesidad en medio del pueblo, en medio de los creyentes. Te bendiga, hermana Nancy. Hay mucha necesidad y no podemos solamente enfocarnos en predicar. Ayer el Señor me movió a prácticamente una administración de quizá 8 o 7 horas. Desde la tarde estuvimos con un hermano y fueron horas y horas, pero Dios hizo una obra muy hermosa, tremenda. Dios se glorificó, se rompieron las cadenas, hubo lágrimas, hubo llanto, hubo reconciliación, hubo confesión de pecado y eso fue algo hermoso. Había falta de perdón y Dios, como siempre, Él es especialista. El Señor es especialista en todas estas cosas. Esto no depende de quién lo haga, no es porque sea yo o sean. Esto es el que esté en la disposición de servirle al Señor y de hacer, como dice la Biblia, que como el Espíritu, que es como el viento, que no se sabe de dónde va ni de dónde viene. Y a veces el Señor trata con nuestra vida así también. El Señor quiere que nosotros nos movamos conforme a lo que Él, a donde Él nos quiera llevar y como Él lo quiera hacer. Muchas veces se va a salir del patrón, amén. Muchas veces se va a salir del patrón y del programa que a veces tenemos. Y ayer verdaderamente Dios lo hizo de una manera especial y yo estoy gozoso, estoy contento por las cosas que Dios está haciendo en medio de sencillamente ir a una casa, a un hogar, ir a cualquier lugar donde haya una necesidad y donde la palabra de Dios puede edificar una vida y la fe pueda ser restaurada y lo que verdaderamente Cristo vino a hacer. Y le agradecemos a Dios por eso, porque Dios siempre está presto para servirle a los que tienen una necesidad y son humildes para confesarla. Pero hoy el mensaje no trata mucho de eso. Hoy el mensaje es un mensaje, como usted sabe, mi mensaje. Y el mensaje hoy es importante. Usted sabe que yo traje una palabra en estos días donde yo dije que la palabra de Dios no está presa y la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no está sujeta a los hombres, no está sujeta a los concilios, no está sujeta a programas de hombres, como me pasó ayer, fíjese. La palabra de Dios no está sujeta a los programas míos, ni los suyos, ni como nosotros queramos hacer la cosa, porque esa palabra es de Él. Y Él anda buscando mensajeros que la lleven, que estén a la disposición de hacerlo. Dios usa a quien esté a la disposición. Esto no es de quién sabe más o sabe menos. Un corazón que esté dispuesto a llevar su palabra, para que su palabra es la que hace la obra. Usted no hace la obra ni yo hago la obra. La Biblia dice en el Salmo 107, envié tu palabra y hizo y completó lo que había de ser hecho, pues su palabra, no somos nosotros. Pero hay algo importante que mucha gente hace preguntas, mucha gente dicen muchas cosas con respecto a ese gran tema o ese misterio, que los cuales no son misterios, porque los misterios de Dios están en Cristo Jesús. Ya los misterios de Dios han sido revelados por medio de Jesucristo, de la persona de Cristo. Ahora que Jesucristo tuvo 3 años y medio y Jesús no tuvo el tiempo para revelar todos los misterios desde el principio, sino que el Señor lo sigue haciendo por medio de su Espíritu, sigue revelando estas cosas. Pero ¿cuál fue
¿cuál fue el punto clave donde Dios lo reveló? Pues Dios lo reveló por medio del quebrantamiento, por medio de la ruptura, por medio del cuerpo de Cristo cuando fue ofrecido. Ahí es que empieza verdaderamente, completamente, toda la revelación de lo que Dios tenía preparado, predestinado y que estaba oculto desde el principio del mundo. Los misterios que estaban ocultos, Cristo lo vino a revelar en su periodo de vida, que vino él a hacer una obra, y después vino el Espíritu por medio de la persona de Cristo a revelar todas las cosas que venían después de él, que estaban escondidas desde el principio. Dios te bendiga, hermana Brenda. Y por ese caso que nosotros podemos comprender tantos misterios y podemos comprender tanta profundidad de la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo, por medio de su cuerpo, abrió la revelación y nosotros ahora podemos recibirla por medio del Espíritu Santo. Pero fíjese qué tremendo, porque la palabra o la revelación de Dios está escrita. Usted sabe, la palabra está escrita. La palabra ya está escrita y ha sido establecida por medio de el Señor, escrita, ¿cómo le digo yo? Ya dada, pero está confirmada por la Escritura, está establecida ahí. Por eso que dice la Biblia que nadie puede cambiar la palabra de Dios, nadie la puede alterar, nadie puede ponerle o quitarle. Ya la palabra está escrita. ¿Por qué está escrita? Porque cuando uno le dice algo a alguien de palabra, se le olvida o lo cambia. Pero cuando usted escribe un contrato donde están la póliza, las pautas de ese contrato puestas ahí, eso no lo puede cambiar nadie. Por eso que la Biblia fue escrita. Y por eso el Señor le dijo a Satanás en el desierto, escrito está. Y el mensaje de hoy se llama así, escrito está. Porque ya está escrito, ya está revelado, ya está descubierto para que nosotros podamos entenderlo. Y al nosotros recibir una revelación de Dios, entonces la revelación Dios la escribe en las tablas de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si usted no se ha dado cuenta de cuando nosotros podemos ir a una clase que nos dé cualquier persona, se nos puede olvidar. Pero cuando Dios nos revela su palabra en intimidad, en quebrantamiento, en aflicción, en clamor, y Dios nos revela algo, a usted eso más nunca se le olvida. ¿Por qué nunca se le olvida? Porque Él lo escribió en las tablas de tu corazón, escrito está. ¿Entiende? La palabra, cuando es revelada, está escrita en nuestros corazones. Y por eso siempre la llevamos arriba, abajo, a donde vamos, la palabra está con nosotros. Ahora fíjese, qué tremendo, porque Dios dejó establecido eso, dejó establecida la palabra como una visión. Una visión significa algo del futuro, que el Señor por tiempos empezó a escribir, empezó a enseñarnos, y ahora en estos días nos la revela de una manera especial, porque Él lo habló por medio de los profetas en el principio, pero dice ahora en Hebreos que ahora nos habla por medio del Hijo. Que ahora por medio del Hijo, la voz del cielo que nos habla. Dice, si aquellos no escaparon, que fueron amonestados desde la tierra, ¿cómo escaparéis vosotros que habéis sido amonestados desde el cielo? Es decir, que la palabra del cielo que vino fue la palabra de Jesucristo, que escrita está. Esa palabra, dice la Biblia, pasará cielo y tierra, pero sus palabras jamás van a pasar. Pero están escritas. ¿Para qué? Para que queden en récord para nosotros. Por eso es que cuando usted se da cuenta, tanta denominación, tanto cristianismo, tanto concilio, tantas denominaciones, pero si nada más hay una escritura, escrito está en la palabra. ¿Por qué hay tanta? ¿Por qué? Porque cuando usted escribe algo, eso que usted escribió, usted tiene que mantenerlo. Cuando usted escribe un contrato con alguien, usted mantiene ese contrato, usted mantiene esas pólizas. No importa quién venga a decir, no, mira, pero yo creo que mejor así. Usted va a sacar el papel y le va a decir, no, hermano, yo sé que usted tiene otra opinión, pero está escrito ya. Ya el contrato está firmado. Ya todo está establecido, ya todo está decretado. Por eso que dice la palabra que Él decretó. Por eso cuando usted ve estos falsos apóstoles que yo decreto, ellos no pueden decretar nada. Ya la palabra ha sido decretada, ya está escrita. Escrito está. Y nosotros no podemos ir en contra de lo que dice la Escritura con nuestros decretos y nuestros estatutos. Ya está escrito. Ya Dios lo estableció. Por eso Jesús le dijo a Satanás, Satanás, escrito está. La Escritura.
Ahora fíjese que en Habacuc, vamos a empezar con el libro de Habacuc, capítulo 2. Porque la palabra de Dios es la visión del futuro. La palabra de Dios es lo que había de venir. Y entonces estaba escrito desde el principio, pero Dios le manda a decir todo. Usted ve que está escrito toda la palabra, Génesis, Apocalipsis. ¿Por qué está escrita? Porque allá está la profecía que Dios quería plasmar para que permaneciera. Dios te bendiga, hermana Araceli. Para que permaneciera por las edades y las edades, porque escrito está. ¿Qué ha pasado? Que edades tras edades han entrado como el concilio de Nicea en los años 300. Y todos estos concilios que empezaron a entrar en los tiempos de Constantino, después de los 300 años que la iglesia se mantuvo pura, las escrituras se mantuvieron puras solamente 300 años. Después de la iglesia de Jerusalén, solo por 300 años, las escrituras se mantuvieron puras, los papiros intactos. Pero después de esos 300 años que entraron los concilios, que entró la iglesia universal, que entró Constantino, se empieza a hacer una mezcla y se empieza a hacer añadiduras a la palabra. Empiezan las cosas a cambiar de una manera tremenda y hasta los días de hoy, imagínense, hasta el año 2000, muchas cosas que escritas están han sido adulteradas y han sido cambiadas. Por eso que nosotros tenemos que siempre buscar la revelación del Espíritu por medio de la Escritura que está escrito por la mano del Espíritu, porque aquí hay muchas cosas que el hombre ha torcido, por eso hay mucha confusión. Por eso hay bautismo, el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue un cambio. La Biblia no dice eso. La Biblia dice y bautizarlos en mi nombre, sumergirlos en mi nombre. El bautismo en el nombre de Jesucristo. El rapto secreto, doctrina que vinieron hace 200 años, que la iglesia se va sin padecimiento, eso también está añadido. Y muchas otras cosas que yo le pudiera hablar a usted que están añadidas, que están infiltradas y que nosotros la hemos adoptado y nosotros también anduvimos en muchos errores. Ahora, por eso es lo importante decir, escrito está, que usted conozca lo que está escrito, la escritura. Escrito está, bien Antiguo Testamento como el Nuevo, no solamente de Juan para adelante, escrito está. Oiga bien lo que dice Habacuc. Lo importante que es estar velando sobre la escritura, velando en ella. Ella es la lámpara, ella es la luz que alumbra. Usted ve, exacto, como dice la hermana Nancy, la pluma mentirosa de los escribas ha engañado, han torcido la escritura. Oiga bien, pero aquí lo importante es que el Señor, cuando Habacuc está orando, y Habacuc dice que está velando, que está orando, que está delante de Dios, mire lo que le dice Dios. Habacuc capítulo 2 dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Oiga bien. Y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere a ella. Oiga bien, declárala, escríbela para que corra al que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Oiga bien que esto es profético. Y no mentirá, aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Entonces usted se está dando cuenta que la revelación de la fe iba a venir y el justo por la fe iba a vivir. Pero ¿por qué dice escríbela en tablas? Declárala delante de la gente. ¿Por qué? Porque de esa manera la escritura iba a permanecer. Por eso la escritura se mantuvo escrita. Por eso muchas veces nosotros, usted se da cuenta que todo es escrito, los papeles, la partida de nacimiento, todo es para tener una evidencia. Entonces la palabra son Jesucristo. Hay más de 25,000 manuscritos escritos que Cristo fue visto después de haber sido crucificado por más de 500 testigos. Eso está ahí. Por eso que la gente dice, no, que Jesucristo, eso fue una historia. No, está escrito en manuscritos. Más de 25,000 que dan evidencia de eso. Entonces todo escrito trae una evidencia. Por eso que la palabra de Dios es la evidencia, es la prueba. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se han cumplido más de 300 profecías
perfectamente como lo dice la palabra. Eso evidencia que la palabra es real, que la palabra es verdad, que la palabra es eficaz y que está escrito. Y lo que Dios dijo y la pluma de los hombres de Dios la escribió, los santos hombres de Dios la trajeron, no va a fallar porque está escrito. Oiga bien, y esa visión se pone en tablas para que no se olvide, o nosotros estemos constantemente donde la verdad, ¿cuál? La escritura. Y entendamos que nosotros podamos decir, bueno, viene mal, viene persecución, está escrito. Y nosotros nos han enseñado lo que han escrito las religiones, los que han escrito los concilios, lo que ellos han instituido. Pero está escrito en la escritura, en la palabra de Dios, lo que verdaderamente va a pasar. Y como la palabra de Dios no falla, y ya van más hasta el día de hoy de 300 cumplidas sin falla, se va a cumplir. Dice, tardará, pero vendrá. Y el que se ha tardado, pero el que ha tardado, vendrá. Y el justo vivirá por la fe. Oiga bien que lo que dice la palabra, porque todo lo que está escrito de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia está narrada para llegar al punto a la vida de nuestro Señor Jesucristo, a su muerte y a su resurrección, porque Él vino a confirmar lo que está escrito. Jesús vino a confirmar las palabras de los profetas, la palabra de la ley, la palabra del Antiguo Testamento. Cristo vino a confirmarla con evidencia y con señales y con su resurrección, porque escrito está. Oiga bien qué tremendo está esto, porque escrito está. Mira lo que dice, vamos a ir a Salmo 139, 16. Todo está escrito, todo está revelado ¿en quién? En la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a revelar los misterios que estaban escondidos, que ningún hombre nunca los pudo alcanzar. ¿Cuál es uno de esos misterios? El más profundo de todo, la vida después de la muerte. Jesucristo resucitó de los muertos. El único. No resucitó María ni Pedro. El único que resucitó de los muertos y permanece para siempre es Jesucristo. Es decir que Él pudo traer la revelación porque Él vive para siempre. Por los siglos de los siglos Jesús sigue revelándose porque está vivo. Los muertos no pueden revelar nada. Por eso que Buda no pudo revelar nada. Por eso que Muhammad no pudo revelar nada. Por eso que María no pudo revelar nada. Por eso que ninguno de estos hombres pudieron revelar nada. Y mucho menos pudieron decir está escrito. No, eso lo están en los catecismos de los católicos. En los libros budistas. En los libros hechos de hombre, de mitología de hombre. Pero la Biblia dice escrito está y confirmado por la muerte y la resurrección de Jesucristo y sellado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos da testimonio que Jesús vive y que la Escritura permanece para siempre porque escrita está. Oiga bien. Salmo 139. Vamos a empezar por aquí. Hoy es un mensaje no tan largo, pero hermoso, como siempre, porque su palabra toda es bella. Toda su palabra es hermosa, poderosa, reveladora, profunda. Los misterios de Dios revelados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El único Dios verdadero. No hay otro como Él, no hay otro al lado de Él, ni antes ni después. Él es Alfa y Él es Omega. 139, 16 dice la Biblia. Mi embrión vieron tus ojos, bien en que oculto fui formado. Oiga esto, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Oiga qué hermoso está esto. Mi embrión vieron tus ojos y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas. Oiga bien, en el libro estaban escritas todas aquellas cosas. Todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Es decir que ya en el libro estaban escritas todas estas cosas. ¿De quién? De Jesucristo, sin fallar ninguna de ellas. Es decir, que lo que se escribió del Señor no falló, fue perfecto. Jesucristo vino a confirmarlo, porque Él mismo es el libro. Oiga qué tremendo. Él mismo es el libro. Él mismo es su palabra. Él mismo. La palabra que Dios habló, el mismo Señor. Y como Él habló, todo lo que se formó de la palabra fue completo, perfecto y no faltó nada. Por eso que la gente que dice que van a añadirle que esto pasó así, que esto pasó asado, escrito está.
Oiga bien cómo le voy a decir. Si no está escrito y es por medio de la persona de Jesucristo que apunta a Él, es mentira. Así lo diga el doctor de divinidad y lo digan todos los concilios de la tierra, es mentira. Y yo le voy a decir al revés, no está escrito. Escrito está, dijo el Señor. Tiene que estar escrito. Y no solamente en 2 o 3 versículos, tiene que estar escrito en todo el contexto de los 66 libros. Escrito está, más el libro de Enoc, que también no lo incluyeron, pero ahí hay cosas escritas que también apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tomamos texto y entendemos si glorifica a Cristo, si apunta a Cristo, si es de Cristo, es su palabra. ¿Por qué? Porque el libro de Enoc está en la Biblia. Uno dice que esto escribió Enoc de ellos también. Así que Enoc también escribió un libro. Por si acaso los superteólogos, usted bendiga, hermana María, se van a ofender. Escrito está. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, 3. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 3. Rápidamente. Colosenses 2, 3. Dice así. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Cristo. Leemos el 2. Dios te bendiga, hermano Hugo. Bendiciones. Gracias por aceptarme la invitación de amistad. Dice el 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Es decir que si en Él están escondidos todos los tesoros, si en Él están escondidos todos los misterios, toda la sabiduría del conocimiento, entonces significa que la palabra de Dios es el Señor. Porque en esta palabra están escondidos todos los tesoros y todo el conocimiento. Y muchas de estas cosas que no pudo entender el hombre antes, ni los profetas, ahora por medio del Espíritu es revelada. ¿Por qué? Porque Cristo vino a desatar los sellos. Porque ahí no vamos a ir, ahí es donde vamos a llegar. Apocalipsis capítulo 5, no ahora, pero esa es la palabra que yo quiero traer, que en Él están escondidos todos los tesoros del entendimiento, de la sabiduría. ¿Por qué? Porque Él mismo es el libro. De lo que se escribió de Él es su cuerpo. Ese es el libro. Y ese libro está en Apocalipsis. Por eso que ese libro, cuando fue desatado, ¿qué pasó? Que se revelaron todas las cosas que habían de venir. Porque todas estaban completas en Él y Él las vino a revelar. Oiga bien lo que le estoy diciendo para que usted no sea engañado. Que los sellos, que esto, oiga bien por qué Cristo fue que Él rompió los sellos. Pero vamos a seguir aquí, no vamos a llegar ahí todavía. Vamos a ir a Salmo capítulo 40, versículo del 7 al 8. Salmo 40, versículo del 7 al 8. Dice, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito, ve todo de mí. A hacer tu voluntad, Dios mío, me ha engendrado, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Oiga qué tremendo está esto. Dios te bendiga, mi hermano Saúl. Oiga qué tremendo está esto, que dice él que Él vino porque está todo en el libro escrito de Él. En Él vine. Oye, te ve lo que dice. Entonces aquí vengo y en el rollo del libro está escrito todo. ¿Y cuál es el libro? La palabra. ¿Y quién era la palabra? Es Él. Es decir, que en Él están escondidos todos los misterios porque en Él está todo escrito. Él vino a revelar todo lo que está escrito acerca de Él. Oiga qué tremendo, porque en Él está la vida y la muerte. Él es la resurrección y la vida. Solo Cristo puede seguir revelando porque está vivo. Los dioses de las naciones no hablan. Los dioses, las estatuas no hablan. Los muertos que murieron, todos murieron, ni Abraham ni ninguno puede hablar. Solamente la palabra, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, que Él es el libro que revela. ¿Y por dónde revela? ¿Por dónde lo revela? Por el libro. Porque en Él están escritas todas las cosas. Oiga bien, que esto está poderoso.
Oiga bien, que usted va a entender ahora por qué Cristo desató los sellos del libro. Oiga bien. Mira lo que dice la palabra. Vamos a seguir. Estábamos en el Salmo. Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 17 para confirmar, porque el Nuevo Testamento ahí estaba en el Viejo. Pero cuando usted lee, usted va encontrando los versículos. De ahí escribió Pablo, de ahí escribieron todos los apóstoles de las Escrituras. Escrito está. ¿Usted ve? Por eso ellos no escribieron cosas que no están en la Escritura, porque Jesús dijo, escrito está. Por eso cuando alguien trae algo nuevo, trae leyes nuevas, concilios nuevos, doctrinas nuevas que no están escritas en la ley, en los salmos, en los profetas, escrito está, no es cierto, porque tiene que estar escrito en toda la Escritura. Por eso Cristo dijo, escrito está. Oiga bien, lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 7. 10 versículo 7 dice así. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces todo está basado en que está escrito. Que Cristo vino a hacer algo que estaba escrito. Y que nosotros tenemos que hacer lo que está escrito. Que no podemos override, que no podemos añadirle ni quitarle al libro. A este libro, que no podemos poner leyes porque usted sea del concilio de tal y del concilio. Yo tengo mi doctrina, yo tengo mi posición. Si no está escrito, no sirve. Tiene que estar escrito. ¿Dónde? En toda la palabra. En la ley, los salmos, los profetas. Todo está escrito. Cristo vino y le dijo a Satanás, escrito está. En el rollo está escrito. Entonces, ¿cómo usted va a decir algo que no está escrito en toda la Biblia? Y que muchos nuevos concilios y muchas nuevas denominaciones dicen cosas que no están escritas, sino que ellos las han añadido en su entendimiento de las Escrituras y leyendo el Nuevo Testamento prácticamente. No conocen la Escritura y no está escrito lo que dicen. Oiga bien. Oiga, esto está poderoso. Porque el Señor mismo lo enseñó. ¿Por qué? Porque en su propio cuerpo iba a ser perfeccionado todo lo que Él dijo. Por medio de su padecimiento, Él lo perfeccionó. Oiga bien, el Señor perfeccionó su palabra por medio de su propio padecimiento. ¿Por qué? Porque como la palabra es perfecta, la palabra en sí misma lleva un castigo. La paga del pecado es muerte. Jesucristo vino en forma de cordero, en forma de pecado, y perfeccionó el juicio de Dios. ¿Dónde? En su propio cuerpo, porque estaba escrito. Yo no sé si usted tiene la cabeza puesta todavía arriba de los hombros. En su propio cuerpo perfeccionó la palabra porque estaba escrito. Oiga bien lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 2, 24. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. 2:24 de Pedro, primera de Pedro, dice así. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos en la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Entonces, mucha gente utiliza estos versículos. No, que te va a sanar de casa, que te va a sanar de esto. Cuando dice que fuiste sanada la herida, es la herida del pecado. Cristo vino a sanar la llaga del pecado. Cuando Cristo hacía milagros era para mostrar cómo iba a ser el reino venidero. El ciego veía porque en el reino no iba a haber ciego. El muerto resucitaba porque en el reino no iba a haber muerto. El inválido caminaba porque en el reino no iba a haber inválido. Eran señales temporales para que la gente tuviera fe, que así estuvieran como estuvieran, cuando murieran, no iban a estar enfermos, no iban a estar ciegos, porque para eso Cristo hacía las señales, para enseñar el reino. Pero en su cuerpo, Él curó fue la llaga del pecado. Oiga bien que esto es poderoso. Fíjate lo que dice. Porque Él tenía que ser perfeccionado de esa manera. De esa manera Él perfeccionó. Vamos a ir a Lucas capítulo 6:40. 6:40. Hoy estoy enseñando. No estamos tirando tan duro hoy. 6:40 de Lucas, del Evangelio de Lucas, dice así. El discípulo no es superior al maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y dice uno, wow, Dios me va a perfeccionar. Rapto y la perfección. Así que el que fuera perfeccionado, ¿cómo vamos a ser perfeccionados? Por lo que está escrito.
Vamos a ser perfeccionados porque escrito está. Y como dice, y como escrito está, que Dios perfeccionó a Jesús y va a perfeccionar a su cuerpo. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 2, versículo 10. Usted quiere revelación de Dios, usted tiene que ser perfeccionado. ¿Cómo va a ser perfeccionado? Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 2, 10. Porque la palabra dicha por medio, Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice, porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Es decir, que Cristo fue perfeccionado por aflicción, por quebrantamiento. Entonces, ¿qué significa eso? Que para usted pueda ser perfeccionado, tiene que ser perfeccionado por quebrantamiento y por aflicción. Para que usted, al ser perfeccionado y ser quebrantado, entonces usted pueda entender la revelación. Porque Pablo no le dieron la revelación en Disneyland. A Juan no le dieron la revelación en Holy Land tampoco, aquí en Orlando. A todos los apóstoles y los profetas, la mayoría de ellos escribieron las revelaciones, cartas, preso en cárceles, encadenado. Es decir, que su cuerpo estaba siendo afligido. Pero como ya Cristo había perfeccionado, el autor de la salvación había perfeccionado, a pesar de las aflicciones, ellos recibían la revelación porque su cuerpo estaba sometido a las aflicciones de Cristo, como Cristo las pasó. Y en los tiempos del fin, el justo vivirá por la fe, escribe la visión, porque seremos perfeccionados por aflicción. Oiga bien lo que dice la palabra. Jesucristo fue molido. Oiga esa palabra, molido, que eso lo dice en Isaías 53. Fue molido por nuestra rebelión. Fue partido en pedazos por nuestros pecados. Pero oiga qué tremendo está. Porque esa palabra molido tiene un significado muy fuerte. Porque usted cree que ay, lo crucificaron, unos huequitos. Oiga bien. En el 53:5 de Isaías dice, más él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Oiga, molido. Usted sabe qué es moler. Usted ha metido carne a moler. Usted la ha metido en una moledora. Bueno, Jesús fue molido por nuestros pecados. Oiga claro esto, que está poderoso. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oiga bien lo que significa la palabra molido. Molido significa desmenuzado. Significa aplastar, majar, moler, quebrantar, quebrar, romper, triturar, herido, abatir, oprimido con violencia. A eso fue lo que Cristo le pasó cuando lo llevaron a la cruz del Calvario. Que fue quebrantado. ¿Qué fue quebrantado y molido? Su cuerpo, desmenuzado su cuerpo. ¿Por qué? Porque todo estaba escrito, escrito está. Pero ahora lo más lindo de esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Aquí vamos a entrar en materia. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 5, 1. Dice, bueno, lo voy a llevar otra vez al Viejo Testamento. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 2 mejor. Ezequiel capítulo 2. El profeta Ezequiel, después vamos a Apocalipsis. Ezequiel capítulo 2, versículo 9 al 10. Oiga lo que dice esto, qué tremendo. 2 del 9 al 10. Mire lo que dice el profeta Ezequiel. 2 del 9 al 10. Mire lo que dice. Miré he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Oiga, qué tremendo está esto. Un rollo de libro. Dice, capítulo 9, 10. Dice, un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Oiga bien,
endechas, lamentaciones y aye. Voy a ir a buscar otra versión porque no la toqué de esa manera. Pero quiero ver qué significa eso. Seguimos igual en Ezequiel capítulo 2, 9 y 10. Seguimos igual. Simplemente voy a buscar otra versión porque sé que nos va a explicar mejor ese versículo. Ezequiel capítulo 2, versículo del 9 al 10. Entonces dice el 10. La mano lo desenrolló delante de mí. Estaba escrito por ambos lados. Eran lamentos, ayes, dolor y amenaza. Es decir, que el libro que estaba delante de Ezequiel era libro de amenaza, de muerte, de juicio, de tragedia, de lamentaciones. Pero fíjese qué tremendo está esto, que en Apocalipsis capítulo 5 habla también de un rollo y de un libro que también está delante de ¿quién? Del apóstol Juan en el capítulo 5. Oiga bien esto. Dice en la mano derecha, capítulo 5:1 Apocalipsis, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Oiga bien. Y vi un ángel poderoso que preguntaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el rollo y romper los sellos? El 3. Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se halló nadie que podría abrir el rollo y mirarlo. Oiga bien, era un libro, un rollo. Y lloraba mucho yo. No sabía que se había encontrado a nadie digno de abrir el rollo y de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores más porque el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido para abrir el rollo y romper su sello. Oiga bien. Entonces en medio del trono vi seres vivientes, en medio de los ancianos, un cordero que estaba en pie, que veía que había sido sacrificado, tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. Oiga esto, qué tremendo. Él fue hallado digno de abrir los sellos, porque ese rollo que estaba escrito por delante y por detrás de lamentaciones y de carga, era el mismo cuerpo de Cristo. Oiga bien. ¿Por qué le digo eso? Porque en hebreo dice, me preparaste cuerpo. Y a buscar la palabra preparaste cuerpo significa me sellaste un cuerpo. Es decir, que cuando Cristo tuvo toda la revelación, Jesús, cuando recibió todos los azotes por delante y por detrás, cuando recibió todos los juicios, la ira de Dios en su cuerpo, la revelación completa que estaba en él, como recibió el pecado del mundo en su cuerpo. Oiga bien lo que le estoy diciendo, porque en todo el libro estaba escrito que esto debía de pasar. Cristo recibe todos los juicios de la humanidad en su cuerpo. Y su cuerpo es quebrantado. Pero al Cristo ser quebrantado, pero después resucitar y traer la revelación, significa que ese mismo rollo, ese mismo libro que estaba escrito de él, que era su propio cuerpo, él se halló digno de romperlo porque él resucitó. Y su cuerpo resucitó de los muertos y él lo pudo abrir y mostrarle, porque en él mismo estaban todos estos ayes, todas estas lamentaciones, todos estos dolores en el cuerpo, porque él fue molido por nuestra rebelión. Es decir, que Cristo fue el único que se halló digno de llevar eso en su cuerpo y de poder desatar los sellos de la revelación. ¿Sabe por qué Juan lloraba? Porque si no había revelación de lo que estaba escrito, el pueblo, Juan como buen judío, él sabía que cuando habían pergamino era juicio que venía. Que cuando habían pergamino enrollado, como él leía a los profetas, él sabía que eran lamentaciones lo que venía. Y si no se sabía lo que estaba ahí, porque como estaba sellado, el sello representa autoridad. Cuando sellaban las cartas para que Pablo fuera a perseguir a los cristianos, dice que el sumo sacerdote las sellaba con autoridad para que él fuera por todos los lugares a llevar el decreto y a consumarlo. Oiga bien. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, el rey selló también un decreto. También en el libro de Esther, capítulo 1, 22, si usted lo puede leer, dice que también el decreto que firmó Darío fue llevada por todas las ciudades de Susa para evidenciar la autoridad del pergamino. Es decir, que ellos sabían, los judíos, que esos pergaminos representaban
que había autoridad, que alguien los había sellado y no se podían abrir. Las tumbas se sellaban, las tumbas de Cristo las sellaron también. Todas las cartas que se hacían con autoridad de reyes eran selladas. Es decir, que eso no lo podía abrir sino uno que tuviera más autoridad que los reyes. Oiga, qué tremendo. Y como su mismo cuerpo fue quebrantado y él resucitó, él se halló digno de abrir los sellos. ¿Por qué? Porque ya en él estaban abiertos. No le leí en Colosenses que en él estaban escondidos todos los misterios de la revelación y los tesoros de toda la sabiduría de Dios. Entonces Jesús se halló digno porque él quebrantó, fue quebrantado en su cuerpo y él recibió todos esos juicios de esos rollos. Todos esos juicios de esos sellos, todas esas hambres, esa guerra, ese pecado, esa maldad, esa idolatría, Cristo la recibió en el cuerpo. Es decir, que él pudo resistirlo y entonces se halló digno. Por eso la palabra dice en Hechos capítulo 5. Dios te bendiga, capitán. En Hechos capítulo 5, que cuando Pedro lo latiguearon 40 veces menos una, 39 veces, dice que él salió del concilio y salió contento porque se fue hallado digno de padecer por el nombre. Que Jesús fue hallado digno porque padeció por el nombre que es sobre todo nombre, que se lo dieron a él, pero ese nombre es el nombre del Padre, porque Jesús en hebreo significa Yeshua, ¿verdad que sí? Pero Yeshua significa Yah, que es el Padre, Jehová, Yahweh. Shua significa salva. Es decir, que Yeshua significa que Yahweh salva. ¿Cómo salvó? Por medio de Jesucristo, por medio del Mesías. Dios escribió todos los juicios en el cuerpo de su Hijo y después fue quebrantado. Entonces él pudo abrirlo y enseñarle la revelación a Juan. Y le dijo: Juan, escribe las palabras que te doy porque son fieles y verdaderas. ¿Qué significa eso? Que se iban a cumplir porque escrito está. Por eso cuando otras personas hablan y dicen cosas que no, que un rapto que viene, eso no está escrito y eso no se va a cumplir porque eso no lo reveló el cuerpo de Cristo. Eso no fue los sellos que Cristo habló porque en él está toda la revelación. Y si no está escrito en su cuerpo, no es verdad, porque Cristo no fue raptado antes de padecer. Primero padeció y después fue arrebatado. En él están todas las revelaciones. Jesucristo padeció, Jesucristo fue quebrantado y dice la palabra que fue perfeccionado, el autor de la salvación por medio de sus padecimientos, que fue molido, que fue llevado a la cruz, que después tuvo que descender al infierno, quemar sus carnes y consumar el sacrificio. Jesucristo, porque él es el rollo, él es ese rollo que tiene los 7 sellos. Y que aparte de eso, que lo que hicieron, lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Porque él tenía la verdadera revelación. Quisieron matar al que tenía la revelación, al que era el libro escrito. Pero qué tremendo que quisieron matar a Cristo, lo mataron. Él era el libro, él era la revelación de Dios. Pero ¿sabe qué tremendo? Que a pesar de que lo mataron, no pudieron detener la revelación que ya estaba escrita en él, que estaba escrita en el libro. ¿Cómo? Porque él resucitó. Oiga esta revelación. Vamos a Jeremías, capítulo 36. Porque cuando usted tiene revelación de Dios, lo van a querer matar. A Jesucristo lo mataron, a los apóstoles lo mataron, a los profetas lo mataron. ¿Por qué? Porque ellos tenían la revelación de las cosas que iban a venir. ¿Cuáles? Viene juicio, vienen problemas, vienen batallas por el pecado. Esto no está escrito. Ustedes están haciendo cosas que él mandó a que no las hicieran, que está escrito. No adoréis dioses ajenos, no adoréis las riquezas de este mundo. Escrito está. Entonces los profetas venían cuando la gente estaba haciendo las cosas que no eran de la escritura y no estaban escritas. Y Dios venía y decía: mi decreto, mi mandamiento, mis estatutos, ¿dónde estaban? Escritos. Oiga bien. Escritos. ¿Por qué estaban escritos? Para que no se quebrantaran, para que no se cambiaran. Por eso los contratos se escriben para que por sentimientos no se cambian. Está escrito, mi hermano, lo siento, eso fue lo que firmamos. Y por eso en el cuerpo de Cristo que estuvieron escritos todos los juicios y él los quebrantó, nada se puede cambiar. Y así las doctrinas, así los concilios, así las instituciones digan: no, porque esto no va a ser así, no importa, escrito está. Oiga bien, aquí lo dice, por eso le dije, quisieron
destruir a Jesús, que tenía la verdad, que él era el rollo, el libro de la verdad, y de él estaba escrito, y él estaba hablando lo que eran ellos, lo que iba a venir, lo quisieron matar. Pero fíjese qué tremendo, porque en Jeremías capítulo 36 me enseña algo el Señor muy poderoso, muy hermoso, porque la revelación nadie la puede parar. Porque lo que está escrito nadie lo, porque el hombre digan o no digan y cambien y vengan los doctores y digan que está escrito está. No se puede cambiar. Oiga qué tremendo. Jeremías capítulo 36. Le voy a dar una narrativa corta. Jeremías capítulo 36 era Baruch. Como Jeremías se había ido, lo estaban persiguiendo. Él les narraba, le decía las cosas a Baruch que él tenía que escribir en un rollo, en un libro, para que se la llevara al rey y se las leyera. Y como eran aflicciones, como eran amonestaciones, mire lo que hizo el rey. Mire lo que tremendo está, 36:29 al 32. Dice así. Dice, es del 36, del 29 al 32. Del 27 al 32. Después el rey quemó el rollo con las palabras que Jeremías había dictado a Baruch. Oiga qué tremendo. Le trajo un rollo de juicio de las cosas que iban a pasar. Y el rey agarró el rollo y después que lo leyó un poquito, lo tiró para el fuego, lo quemó. Oiga, había dictado a Baruch Jeremías, y el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo: toma otro rollo y vuelve a escribir en él todo lo que estaba escrito en el primero, en que el que quemó Joacim, rey de Judá. Y dile lo siguiente: así dice el Señor, tú quemaste el rollo. Oiga qué tremendo. Tú quemaste el rollo y reprendiste a Jeremías por haber escrito en él que el rey de Babilonia iba a venir sin falta a destruir el país y dejarlo sin hombres y sin animales. Pues bien, yo, el Señor, te digo a ti, Joaquín, el rey de Judá, que tú no tendrás descendiente en el trono de David. Tu cadáver quedará expuesto en el calor del día y en las hederas de la noche. Oiga esto. Y a ti y a tu descendiente, lo mismo a tus funcionarios, los castigaré a todos por su pecado. Haré que caigan sobre ustedes, sobre los habitantes de Jerusalén, sobre Judá, sobre todas las calamidades que les anuncié, y las que ustedes no hicieron caso, porque estaba escrito. Oiga bien, y le escribe un rollo, le dice todo lo que está escrito, y mire lo que dice el 32. Entonces Jeremías tomó otro rollo y le dio a Baruch, su secretario, quien escribió todo lo que Jeremías le dictó. Es decir, todo lo que estaba escrito en el rollo que el Joacim había quemado. Y Jeremías añadió además muchas otras parecidas. Es decir, que se puso la cosa peor. ¿Por qué? Porque el rey se negó a obedecer a Dios. El rey se negó a obedecer lo que Dios había establecido y escrito. Y quemó el rollo. Y dice que Dios le dijo: mira, vuelve a escribir otro rollo. Escribe la cosa y añádele más. Y cuando estamos leyendo en el Evangelio, ese rollo representa a Jesucristo. Ese escrito de los juicios que venían representa a Jesucristo. Y esos juicios vinieron sobre el cuerpo de Cristo. Y ahora Cristo, al romper su cuerpo, muestra todas las calamidades. Por eso Juan desde ahí empieza a escribir: viene guerra, viene hambre, viene... Y los teólogos y los concilios y los funcionarios y los líderes religiosos que quieren encarcelar la palabra, que quieren quemar el rollo de los juicios, porque ellos quieren traer un evangelio sabroso, un evangelio de un rapto secreto, un evangelio sin padecimiento. Ellos quieren eliminar eso, pero escrito está. La visión está escrita, y así tardare no pasará, dice Habacuc. Ya el Señor lo estableció en su palabra. Y si Dios lo estableció en su palabra, es porque escrito está. Y nadie va a poder cambiarle la pluma al Señor. Nadie va a poder quitarle al Señor el derecho que es autor y consumador de la fe por medio de la perfección de sus aflicciones. Y por mucho que usted diga, por mucho que usted crea o no crea, escrito está. Y lo que ha de ser será consumado, porque lo escribió la mano de Dios. Por medio de los hombres santos, sus apóstoles y sus profetas, en la ley, en los salmos, escrito está, escrito vino a confirmarlo. El mismo rollo escrito vino a confirmar, y el mismo rollo escrito vino a ser quebrantado. El mismo rollo escrito fue quemado, y el mismo rollo escrito resucitó y abrió los sellos y nos reveló
todo lo que viene para que nosotros no seamos tomados por sorpresa y no sigamos creyendo que vamos a salir volando en un rapto secreto y que no vamos a pasar por fuego, porque eso no está escrito. Quiero terminar con esto. Esto tendría mucho yo de qué hablar, pero no lo vamos así, lo vamos a romper en parte y vamos a seguir hablando, porque esto es un tema muy importante. Escrito está. Hermano, hasta usted no sea creyente, mi hermano que me escucha, que usted nunca ha leído la Biblia, que usted ha escuchado religión, óigame claro, las únicas palabras que son seguras y que van a pasar son las palabras que están escritas en la palabra de Dios, que están escritas en la Escritura. Y esas palabras que Cristo confirma y dice, escrita está. Satanás vino a él y le dijo, escrito está, Satanás. Satanás no pudo hacer nada. Y Satanás le quiso decir, sí, pero escrito está esto. Quiso trastornar, porque eso es lo que hacen los falsos maestros y los falsos discípulos y los falsos líderes. Quieren trastornar la Escritura para seducir a los hijos de Dios, para que caigan en tentación y sean destruidos. Pero Jesucristo le dijo, no, Satanás, escrito está. Y eso es lo que tiene más poder, la Escritura, lo que está escrito. Oiga bien, que yo no defiendo concilio, yo no defiendo denominaciones, yo no defiendo iglesia, yo defiendo lo que está escrito. ¿Usted ve por qué uno tiene batalla con todo el mundo? Porque yo no defiendo a nadie, yo defiendo escrito. Yo no me defiendo ni yo, porque si yo no puedo, yo no tengo enemigos, yo no me tengo que defender. Escrito está. Oiga bien. Vamos a ver qué dice Isaías 30, versículo 8. Mira lo que dice. Ven ahora y escríbelo en una tabla, ponlo en una inscripción, que quede ahí para el futuro, como testimonio eterno. Oiga bien, oiga, escuche bien lo que dice Isaías 30, capítulo 8. Dice así, ¿sabe por qué tiene que estar escrito? Y ahora está escrito en nuestra tabla de nuestro corazón, su mandamiento. ¿Sabe por qué? Mira lo que dice. Y ahora ven y escríbelo en una tabla. Escríbelo en las tablas de tu corazón. Ponlo en una inscripción que quede ahí para el futuro como testimonio eterno. Escrito está y no va a cambiar la visión. Lo dijo la boca de Dios y se va a cumplir. Si Dios dijo juicio, viene juicio. Si Dios dijo gran tribulación, viene gran tribulación. Si Dios dijo disciplina, viene disciplina. Si usted lo cree o no lo cree, entonces usted está peleando contra la palabra, porque escrito está. Y cualquier doctrina que venga en contra de lo que dice toda la Escritura, yo puedo decirle, te reprendo doctrina del diablo, te reprendo doctrina denominacional. Escrito está. Satanás vino en lo mismo Jesús y Jesús le dijo, no, Satanás, escrito está. Y la palabra escrita es la que se va a cumplir, no es la palabra que dicen, porque las palabras se van, por eso quedó establecida. Y dice Isaías, para que quede como testimonio eterno. Y el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 19, es el espíritu de la profecía. Es decir, que lo que él dijo se va a cumplir, porque en su cuerpo fue llevado todo y al él romper los sellos lo reveló a su iglesia. Lo dejo con eso, un mensaje no muy largo, los amo mucho. Vamos a seguir hablando de estas cosas, vamos a entrar más profundo en escrito está, porque este mensaje la iglesia lo necesita. Salga del letardo espiritual, salga de su orgullo, salga de su creyendo que usted conoce las cosas porque se las enseñaron. Que sea la Escritura que diga el Señor hoy, que usted pueda decir, escrito está. Y escríbalo en la tabla de su corazón, para que no sea arrastrado por doctrina de concilios ni de denominaciones, sino que sea que usted pueda decirle a cualquiera, escrito está. Oiga esta alabanza y nos vamos en el nombre de Jesús. Escrito está. Adorándote en el mar de cristal. Ay, gloria a tu nombre. Al estar
En asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Escrito está, mi hermano. Escrito está. El que fue inmolado en su cuerpo. Él rompió los sellos. Porque Él rompió su cuerpo. Él quebrantó su cuerpo. Él dice, a mí nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo, yo mismo la vuelvo a tomar. Qué tremendo. Sea el honor. Santo, santo, Santo es el Señor. Por los siglos con poder. Lo que existe es por Él. Amén, amén. Escrito está. Ay, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar. Oiré al estar ante ti con Alejandro del Bosque, hermano Henry. Oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios. el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono Honor, santo, santo, santo es el Señor. Bendiciones, mi hermana, bendiciones, mi hermano Henry. Todo lo que existe es por Él. Su Señor, el poder, la sabiduría suya es. El honor, santo, santo, santo es el Señor. Los con poder, todo lo que existe es por Él. Bendito, gloria al nombre de Jesús. Gracias, Padre, te adoramos en esta hora, Señor.
Damos gloria y la honra al Señor siempre. Recuérdese que esto no depende de usted ni de mí, esto depende de Dios, de su amor, de su misericordia. Y mañana vamos a seguir el tema. Mañana vamos a ver por qué hay muchos sellos en nosotros que también se tienen que romper. Dios te bendiga, mi hermana María, te quiero mucho. Hay sellos en nosotros que también se tienen que romper, por eso Dios nos quebranta y por eso nosotros también tenemos que buscar el quebrantamiento para que se rompan los sellos y la revelación de Dios sea sentada en nuestros corazones. Amén. Mañana vamos a hablar de ese tema. Los amo mucho. Bendiciones. Que tengan muy buenas noches y mañana, si Dios lo permite, nos vemos. No voy a estar en esta localización porque voy a salir de viaje, pero de allá también vamos a seguir predicando. Amén. Dios los bendiga, los amo mucho en el nombre de Jesús. Adelante, escrito está.